Bueno, pues nada, pues buenos días y gracias a vosotras también por invitarnos a cosas como esta que, bueno, pues nos sirven a nosotras también para poder revisar argumentario y para poder nutrirnos también no solamente de cualquier perspectiva, sino de cosas que pasan en otros territorios también, ¿no? Eh, voy a, voy a intentar ceñirme a los 15 minutos, ¿no?, que me habéis comentado para dar un poco, pues una visión un poco genérica, ¿no?, de lo que yo considero que es genérico y así pues ya luego en el debate pues testear y profundizar, o sea, testear lo que ya conocéis y lo que no y profundizar en lo que nos interese más, ¿no?, lo que os interese. Pues nada, la situación que tenemos, no ahora, sino que venimos... yo ahora últimamente siempre insisto mucho en que el COVID-19 ha abierto una ventana, bueno, aunque haya situaciones dramáticas, pero también ha abierto una ventana de oportunidad que cambia mucho los paradigmas que veníamos hasta ahora manejando, ¿no? Y los que vamos a manejar en el futuro. Eh, por lo tanto, siempre hablo un poco del antes y de antes de llegar al COVID y después de llegar al COVID. Ya antes de llegar al COVID ya teníamos, pues como todos sabemos, un mercado de alquiler insano en todo el territorio, peor en algunos territorios concretos, sobre todo grandes ciudades en los que había barrios concretos en los que tensionaba, pero lógicamente es una situación que se extrapola a todos los barrios y a todos los territorios de toda la península, incluso fuera de nuestras fronteras, lógicamente. Y esto básicamente es una desproporción entre los precios medios de los alquileres y, por un lado, tanto el sueldo mínimo interprofesional, que ahora es de 950, pero que hasta hace no mucho era 600 euros, incluso el sueldo medio, ¿no?, que puede rondar en torno a los 1.200 euros, teniendo en cuenta que, por ejemplo, pensando en una sola persona, tanto con esos 950 de ahora como con esos 1.200, aquí, por ejemplo, concretamente, porque las normativas municipales pues, suelen variar, pero aquí en Madrid la vivienda mínima son 25 metros cuadrados, la legal. Esto es prácticamente en la ciudad de Madrid imposible conseguirlo por menos depende de la zona, de 700, 800 euros, ¿no? Es raro poder conseguirlo. Por lo tanto, con un sueldo mínimo es evidente que la cuenta no sale, es imposible poder satisfacer el resto de gastos que necesita una persona sola durante un mes, y con 1.200 se va muy justo. Ya no digamos en el momento que se tenga familia, es decir, que se tenga pues, un hijo, aunque sea una familia monoparental, una persona dependiente, que la pareja haya alguien que no tenga trabajo, es decir, las cuentas lógicamente no salen, es grotesco, ¿no?, la diferencia que hay en esos precios. Y claro, lo importante es saber por qué ocurre esto, ¿no? Cuando tenemos además, pues como todos sabemos, un artículo 47 de la Constitución que nos garantiza una vivienda digna y que además en otro artículo en el que se suele mentar mucho últimamente por la competencia, por decirlo de algún modo, que es el derecho a la propiedad privada. Ese artículo es mucho más largo, tiene varios epígrafes, y uno de ellos dice que la propiedad privada está supeditada a la función social de esa propiedad, a la gestión de esa propiedad social. Y en el propio artículo 47 ya se habla de evitar la especulación, es decir, no se están cumpliendo estos preceptos, y me interesa saber, en principio, cuál es la hipótesis de por qué esto está ocurriendo así. En primer lugar, tenemos un mercado inflado artificialmente, ¿no? Un mercado de alquiler inflado artificialmente. Hay una estimación de esto, nadie tiene unas cifras exactísimas, pero sí es verdad que son oficiales de hace unos años, y es una estimación bastante acertada cuando hablamos de unos 3 millones de viviendas vacías en todo el territorio nacional. Eh, Esto no es una casualidad, ¿no? Nosotros entendemos que no es una casualidad. Lo que se ha hecho es convertir, después de la burbuja inmobiliaria, de la burbuja hipotecaria, ¿no? Cuando ya estamos en un país del ladrillo, ¿no? Y cuando ya de repente abruptamente no ha sido posible seguir, para las élites económicas, seguir viviendo de las hipotecas, pues le hincaron el diente al mercado de alquiler, aprovechando que hubo una bajada espectacular de los precios, ¿no? Entonces se adquirió en grandes paquetes de vivienda, se adquirió mucha vivienda, y lo que se hizo fue convertir eh, la vivienda, que es un bien fundamental de primera necesidad, en un activo bursátil. Es decir, eh, se intenta, como pasa con cualquier activo bursátil, comprar barato para luego en un momento dado, cuando suba, vender caro, ¿no? Esto en realidad tampoco es nada nuevo, porque la inversión en vivienda siempre ha sido también casi una tradición en España. Pero lo que se hace es generar una estrategia para empujar
ese aumento de los precios, que es a lo que nosotros llamamos inflar artificialmente el precio del mercado de alquiler. ¿Cómo se hace esto? Se hace reteniendo vivienda. Es decir, esos 3 millones de vivienda vacía cobran su sentido cuando se entiende que se compra esa vivienda para poder retenerla. De manera que se genera eso que ahora se habla de tener un mercado con mucha mayor demanda de la oferta que hay y que por lo tanto es necesario construir. Bien, es verdad que existe esa falta de oferta, pero no porque no exista, es porque se está reteniendo esa vivienda. Esto, como digo, en el mercado bursátil se iba haciendo de toda la vida, es decir, de repente interesa que el precio del trigo suba o del centeno, entonces se compran las cosechas y como es alimento no perecedero, se almacenan y cuando en el mercado empieza a escasear, empieza a elevarse el precio y se saca. Y en ese momento, pues todo ese producto que se ha comprado se eleva geométricamente, ¿no? Los rendimientos. Con la vivienda se está haciendo esto, prácticamente. Se retiene para que vuelva a subir, para que suba y en ese momento, por un lado, los inversores lo que hacen es vender esa vivienda cuando haya subido y, lógicamente, pues beneficios en muy poco tiempo, en mucho menor tiempo de lo que normalmente se amortiza una inversión en la vivienda. Pero además tiene sus socios, claro, porque esto beneficia a mucha gente, por ejemplo, a los bancos, que han visto cómo el flujo hipotecario, que es de lo que viven prácticamente, es decir, no solamente de los réditos que le sacan a prestar dinero, sino del hecho psicosocial de tener a una gran parte de la población esclavizada para pagar una hipoteca, de manera que esté dispuesta a aceptar entrar en la rueda, aceptar trabajos precarios cuando no hay más para poder seguir satisfaciendo esas letras, para no perder su vivienda, para poder seguir en esa rueda de hámster constante, ¿no? Que es algo que se rompió se rompió dramáticamente también, pero se rompió en el 2008, ¿no? Eh, Aquí entra entonces, claro, esto se tiene que articular de alguna manera, ¿no? Y aquí lo que entra es los agentes, ¿no? Es decir, sin duda el gobierno facilitó esto después de la burbuja, lo facilitó con las modificaciones de la LAO de 2013 que recortaban bochornosamente los pocos derechos que ya se habían recortado después de la LAO, de las LAOs anteriores del 85, ¿no? De aquella primera reforma, se recorta, se modifica la del 94 y entonces se recortan mucho los derechos de los inquilinos y sobre todo se pone una alfombra roja a una cosa que también se había gestado un poquito antes y que también se modifican, que no funciona, que son las SOCIMIs, que son sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, es decir, una forma jurídica de hacer que se pueda comprar vivienda y con el único requisito de destinarla al alquiler, que es un requisito que tampoco se fiscaliza en realidad, pero con esa excusa ofrecerles una serie de ventajas, de privilegios fiscales para que el país se llene de socimis, en su mayoría con capital extranjero. Las socimis son precisamente el agente sobre el terreno, ¿no? Es decir, es la herramienta a través de la cual especulo de lo que también últimamente hablamos mucho, que es los fondos buitre, ¿no? Que los fondos buitre en realidad es una forma, un fondo buitre no es algo que esté legislado, sino que es una forma en la que llamamos a los fondos de inversión, en realidad podríamos llamar fondos buitre a la mayoría, ¿no? Pero principalmente estos fondos de inversión que llegaron en este panorama de caída de precios a comprar paquetes de vivienda a través de estas SOCIMIs para poder rentabilizar beneficios, ¿no? Hay que recordar que los fondos de inversión, en cierta manera, somos todas. Es decir, cualquiera puede ser parte de un fondo de inversión y lo puede ser sin saberlo. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión no están operando con dinero propio, sino que lo que hacen es hacer, digamos bueno, como un Tupperware de inversiones, ¿no? Es decir, contactan con pequeños inversores y con otros fondos más pequeños, fondos de pensiones, con bancos que tienen productos financieros para sus clientes y les dicen, si me dejas tu dinero, yo te prometo una rentabilidad en este tiempo y tal. Y entonces buscan allí donde más rápido se vaya a rentabilizar este dinero. Entonces, uno a través de tener una cuenta en el banco o de tener un fondo de pensión o una mutua, de cualquiera de estas participaciones, está siendo parte de estos fondos de inversión. Esto es complicado, ¿no? En realidad es lo de siempre, ¿no? Que siempre aportamos un poquito a los grandes problemas, pero hay que ser consciente de esto, ¿no? En algunos momentos, ¿no? Las SOCIMIs, como digo, se crea esta forma jurídica. Hay que decir que una SOCIMI no la puede abrir cualquiera. Para abrir una SOCIMI no es como una SA que con 5.000, 3.000, 5.000 euros la abres y además puedes decir que el ordenador y el coche es parte de ella, ¿no?
una SOCIMI no la abre cualquiera, es decir, lo que quiero decir con esto es que se justifica el hecho de que allá donde veamos las siglas SOCIMI detrás hay un gran fondo de inversión porque es muy difícil abrir una SOCIMI si no tienes solo para abrirla 5 millones de euros, ¿no? Que yo, desde luego, sueltos no los llevo ahora mismo en la cartera. Por lo tanto, siempre hay detrás estos fondos de inversión y se les otorga una serie de beneficios fiscales que eso explica por qué es tan rentable, por qué llegan tantas SOCIMIs, por qué se abren tantas SOCIMIs a través de los fondos de inversión y nos da una idea del volumen, ¿no?, de negocio que se está haciendo. Porque las SOCIMIs tienen un gravamen general en el impuesto de sociedades de un 0%. Esto, sin ser yo quien defienda a la clase empresarial, a la gran clase empresarial, desde luego, sí es una forma de escupirles también un poco, ¿no? Porque mientras muchas empresas sí que tienen que estar cotizando, ¿no?, como sociedades por un gran porcentaje, las SOCIMIs, que son los que más poder económico tienen, lo hacen por un 0%. Por lo tanto, lógicamente, ya es una llamada tremenda, ¿no?, a la inversión. Y por otro lado, tiene una bonificación del 95% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que estén relacionados con la vivienda. Es decir, todas sus operaciones que son exclusivamente de vivienda, pues les salen prácticamente gratis por una propina, ¿no? Aquí ya empieza la amortización, es decir, están comprando sobre seguro, porque la compra no está costando dinero. Si a esto le sumamos la estrategia de retener vivienda para que ésta se eleve, saben seguro que van a rentabilizar la inversión porque va a subir esa vivienda y la van a poder vender. Pero además, mientras por el camino, aunque no les importa mucho, porque eso es verdad que no les importa mucho, pero por el camino, algunas de esas viviendas que no retienen, principalmente las que han comprado, como se suele llamar en el argot, con bicho dentro, que son cuando se compran edificios con inquilinos ya adentro, ¿no?, con contratos firmados, pues claro, como durante al menos un tiempo la ley les obliga, la LAU concretamente les obliga a respetar algunos de esos contratos hasta que llegue un momento de vencimiento y puedan justificar el hecho de expulsar al inquilino, que es muy fácil, por cierto, debido a esta LAU criminal, pues mientras les está dejando algo de dinero porque los alquileres están llegando a ellos. Y además, la estrategia que llevan es cuando llegan esas renovaciones, realmente no suelen eh, finiquitar los contratos, ¿no? No suelen rescindirlos, sino que se ofrece al inquilino la posibilidad de seguir en su piso, pero firmando un contrato nuevo. Y ese contrato nuevo va a llevar aparejada una subida que suelen ser hasta del 300%. Es decir, que si ya alguien se estaba bueno, pues dejando las pestañas en poder pagar 800 euros de alquiler, que ya es un alquiler caro, pues de repente le piden 1.600, 2.000 euros por la misma vivienda de un mes para otro, ¿no? Lógicamente, esto es también una apuesta sobre seguro, porque ¿qué hace la mayoría de la gente? Es decir, no puedo, o sea, no puedo pagar, no llego, o si llego, ya directamente para comer no voy a tener. Por lo tanto, la gente se va y consiguen liberar esa vivienda y dejarla vacía para el momento en el que quieran hacer esa operación de venderla, ¿no?, de buscar otro inversor, venderla y ganar beneficio, porque, lógicamente, un edificio, como ellos dicen, con bicho, con inquilinos, no se vende ni igual de rápido ni alcanza el mismo precio que si estuviese vacío. Y si por lo que sea, pues resulta que el inquilino puede pagarlo y si lo pago, pues entonces cada uno de esos inquilinos que dejan les está dejando también un aumento del beneficio que, bueno, para ellos ya digo que no es un gran dinero, pero no cabe duda que es algo que suma, ¿no? Por lo tanto, el negocio es redondo, ¿no? Eh, Esto, como digo, antes el tema del flujo hipotecario les beneficia a los bancos, pero los bancos también están reteniendo esta vivienda. La retienen porque facilitan esta burbuja inmobiliaria del alquiler y cuando llegue el momento de poder empezar a vender, ellos podrán deshacerse de todas esas ejecuciones hipotecarias que tienen todavía del 2008. Lo más en grande de todo esto, porque no nos esperamos desde luego ni de fondos buitre ni de bancos, nos esperamos otra actitud, existen para lo que existen, que es ganar dinero y muchísimo sin ningún tipo de escrúpulos. Esto también lo está haciendo igual la Sareb. Es decir, la Sareb, que es esa empresa mitad pública, mitad privada y avalada por el Estado, que se hizo precisamente para paliar las consecuencias económicas de la crisis, resulta que la Sareb no solamente también está vendiendo lo que le interesa y reteniendo viviendas, sino que la Sareb está desahuciando también. Es decir, la Sareb está, igual que los fondos de inversión, cuando llegan vencimientos de contrato, en vez de renovarlos por tácita reconducción, como sería lo normal, aunque no haya vendido esos edificios, también está expulsando, está denunciando para desahuciar al inquilinato para tener también esa vivienda vacía y poder especular con ella, lógicamente. La Sareb era desde el principio una engañifa, ¿no? Era un tima. Ahora además es un fracaso.
y la Sareb ni siquiera está consiguiendo los objetivos propuestos y, por lo tanto, aunque esa parte privada sí se está beneficiando de las operaciones inmobiliarias, en general las cuentas no van a salir y nos va a tocar a todas, porque esto está hablado por el Estado, nos va a tocar a todas pagar lo que ya era nuestro. Nosotras venimos defendiendo que la Sareb debería convertirse toda en ese parque de vivienda pública que actualmente no tenemos. Estamos 10 veces, no 10 puntos, sino 10 veces por debajo de la media europea de la zona euro en parque de vivienda pública. Es decir, tenemos un parque raquítico que nos avergüenza ante Europa. Y la Sareb sería una solución, ¿no? Por último, y en menor medida, lógicamente siempre han existido y siguen existiendo, ya termino, más o menos la alarma, empresas patrimoniales que están haciendo esto en menor medida, pero que también lo están haciendo. Es decir, se apuntan al carro de comprar edificios, sobre todo muy localizados, y bueno, añaden un poco de tensión a la historia. Y por último, la vivienda pública. No se quedan fuera, es increíble, pero no se quedan fuera. Aquí en Madrid, la empresa municipal de la vivienda y el suelo del Ayuntamiento de Madrid y la Agencia de la Vivienda Social del antiguo IBIMA, que es la que opera en la Comunidad de Madrid, tiene vivienda vacía. Nosotros la tenemos, además, por barrios, la tenemos fiscalizada, la hemos recorrido personalmente buscando las puertas antivandálicas y consultando con los vecinos. Y en un barrio como el Lavapiés, en el que yo estoy, por ejemplo, tenemos un censo de 2 centenares de viviendas entre la MV y la Agencia de Vivienda Social, vacías desde hace años, reformadas y preparadas para entrar a vivir. Mientras la lista de personas que piden vivienda social es larguísima, es infinita y no se acaba nunca, ¿no? Aquí me cuesta pensar cuáles son los motivos y esto, a pesar de hacerlo público, ya digo, es una reivindicación que tenemos ya hace años y cada año vamos fiscalizando para ver si estamos equivocadas y de repente esas viviendas se han ocupado y se han concedido, pero no es así. Os recomiendo para todo esto, aunque ahora sigamos hablando de ello, pues os recomiendo un gran trabajo de un compañero que es Manuel Gavarre, que ha escrito un libro que se llama Tocar Fondo, que explica esto de manera muy pormenorizada y muy amena. Y además es un libro es un libro pequeño y que también os podéis descargar gratis en Traficantes de Sueños, que es una librería, pues lo podéis descargar por internet y realmente no tiene desperdicio. Y bueno, si me ha acabado el tiempo, pues aquí lo dejo de momento.